Excelente semana, alumnos de tercer grado de secundaria en la asignatura de lengua materna. Tengo el gusto de explicarles qué es el contexto histórico. Como primer punto, tenemos que entender qué son las circunstancias o incidencias que rodean un suceso. ¿Esto qué significa? Te lo explico con un ejemplo. Suceso, clases en casa. Hablamos de Aprende en Casa 2. El contexto histórico, acento en la O, histórico, de las clases en casa es porque en el año 2020 surgió una pandemia llamada coronavirus y la solución que le dio la Secretaría de Educación Pública fue mandar programas en televisión abierta que se transmiten en diferentes horarios y que los maestros de educación pública a partir de esos programas planean sus clases. Asimismo, esto pasó porque no existía un semáforo verde, es decir, el mínimo riesgo de contagio de la enfermedad mencionada. Y esto de Aprende en Casa 2 está sucediendo en México. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque en países como China, la dinámica es completamente diferente. ¿Por qué es importante entender el contexto? Es muy fácil, yo coloqué aquí un relojito. La importancia radica en que influye en el hecho cuando sucede. Es decir, si tú no comprendes lo que está pasando en ese momento, no te va a quedar claro lo que sucede. Porque nosotros no podemos atrasar ni regresar en la historia para poder vivir lo que pasaba en ese momento. Muy bien. Vamos a jugar esto al contrario. Por ejemplo, si una persona quisiera entender el contexto histórico de esta frase, le causaría mucho conflicto. Un ser humano de edad promedio que vivió en 1945 no comprendería el término Facebook y le causaría un conflicto. Para que esta persona que vivió en los años de 1945 pudiera comprender una frase donde se utilizara la palabra Facebook, tendré que comprender el uso de la existencia de redes sociales, el concepto de Internet, entre otros. Otro ejemplo. Si una persona quiere entender la frase "el fandango es su vida", tendría que regresarse a comprender el contexto histórico de la palabra fandango, porque este término se inició su utilización o salió a luz en el siglo XVIII, hablamos de 1700, y nos diferencian más de 300 años. Para entender la frase "el fandango es su vida", tú debes de entender que en ese momento histórico ese contexto histórico se utilizaba la palabra fandango como un baile muy apasionado o un ambiente muy ruidoso. Y ahora, en el 2020, fandango no es una palabra común. Muy bien, espero que mi explicación les haya aportado. De esto, por favor, me van a rescatar 5 ideas principales. Gracias.